se quedó caminando ahí en medio de la nada, descalza y con una expresión de zombie. Además iba repitiendo: «Soy una asesina, soy una asesina». Mientras estaba en ese estado, un transeúnte, un hombre que pasaba por ahí de casualidad, la vio y llamó a las autoridades, ya que le pareció muy extraño ver a una joven en esas condiciones en ese lugar. Cuando los agentes llegaron, lo primero que pensaron era que Sarah había hecho algo para defenderse de algún agresor, y por eso se encontraba así. Así que los oficiales se acercaron a la joven y le preguntaron si eso era lo que había pasado. Ella contestó algo que dejó a todos sorprendidos. Solo quería cortar la garganta de alguien y ver cómo moría. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Domina Cherry. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que este contenido se puede consumir tranquilamente en formato de podcast, por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen algo o algo así. De fondo van a estar escuchando sonido de lluvia y truenos a modo de ambientación, así que les recomiendo utilizar auriculares si es que pueden para tener una mejor experiencia. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Sarah nació en Suiza, pero creció en Hamburgo, Alemania, dentro de una familia normal, con padres que la cuidaban y con quienes tenía una buena relación. Sin embargo, todo cambió cuando Sarah llegó a la adolescencia, pues la joven empezó a rebelarse. Faltaba a la escuela, fumaba, no iba a clases y le faltaba el respeto constantemente a su familia. Sarah poco a poco comenzó a destruir todas sus relaciones, incluidas las que tenía con sus amigos. Esta rebelión que estaba teniendo Sarah en su adolescencia no era común, no era la típica etapa de rebeldía por la que suele pasar un adolescente. Sarah en verdad tenía ganas de destruirlo todo. Y así fue como ella empezó a transformarse de una chica con una vida absolutamente normal a una de las figuras más inquietantes en la historia de Alemania. Sarah continuó en conflicto con todo y con todos. Para los 16 años ya había perdido a todos sus amigos. Nadie entendía por qué ese cambio de actitud, y ella tampoco hacía mucho para que los demás la comprendieran. Sarah constantemente era grosera, maleducada, buscaba que los demás la odiaran. Si alguien se atrevía a acercarse, aunque sea un poco, ella automáticamente lo apartaba. Sus compañeros de clase claramente se comenzaron a molestar por este comportamiento, pero a ella parecía no afectarle, al contrario, parecía más que nada que lo disfrutaba. A veces incluso actuaba como si quisiera que la atacaran más, como si la incomodidad de los demás le generara a ella una especie de satisfacción. Pero Sarah no solo se rebelaba contra sus compañeros, también lo hacía con sus profesores, sus padres y contra cualquier tipo de autoridad. En la escuela, por más de que no había uniforme, los estudiantes tenían que vestirse de una forma más o menos decente. Pero Sarah hacía todo lo contrario, usaba ropa reveladora, maquillaje pesado y jeans rotos. Cuando los maestros le pedían que por favor se cambiara o se arreglara un poco, ella les respondía con insultos, llamándolos anticuados. Un día un chico le preguntó por qué ella se vestía de esa manera, y Sarah contestó sin pensarlo: porque gano mucho dinero siendo escort. Esto no era cierto, Sarah no se dedicaba a ser escort, pero a ella parecía que le gustaba el miedo y respeto que generaba al decir esto. Prefería ser vista como la mala o la rebelde de la película antes de ser querida. A los 16 años, Sarah comenzó a fumar M. Ustedes ya saben qué es, pero yo no lo puedo mencionar. Y no pasó mucho tiempo antes de que se adentrara en otros caminos más oscuros. Comenzó a tomar ciertas pastillas y a experimentar con otras sustancias autodestructivas. El comportamiento de Sarah comenzó a ser tan autodestructivo y desafiante que en varias ocasiones fue arrestada por posesión de sustancias ilícitas. Cuando los policías se acercaban para detenerla, ella los enfrentaba insultándolos y luchando físicamente contra ellos. Pero igual ella seguía mostrando una actitud que indicaba que disfrutaba de todo lo que generaba. Después de estos incidentes con la policía, Sarah cayó
aún más profundo en la oscuridad. Comenzó a lastimarse a sí misma y no tenía problemas de hacerlo en público. En otra ocasión, su madre la encontró en su cuarto colgando de una soga. Nunca se terminó de confirmar si Sarah quiso quitarse la vida en verdad ese día o no, pero lo que sí se sabe es que su madre al ver eso sintió un miedo y una angustia inimaginable. Es por eso que tras esa situación sus padres decidieron internar a Sarah en un centro psiquiátrico. Allí pasó varios meses y le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad o TLP. Esta enfermedad afecta profundamente la capacidad de una persona para controlar sus emociones, causando una extrema sensación de abandono y comportamientos autodestructivos. Las personas con TLP suelen tener relaciones inestables, cambios de humor rápidos, problemas con el manejo de la ira y pensamientos paranoicos. Sarah reunía todos estos síntomas, y aunque al principio fue como un alivio para sus padres el saber por qué su hija se comportaba de esa manera, la verdad es que el TLP es muy difícil de tratar, y por más de que recibía tratamientos, Sarah no presentaba mejoría. Dentro del centro psiquiátrico, la joven continuó causando problemas. Incluso llegó a intentar convencer a otra paciente de quitarse la vida. Afortunadamente las enfermeras llegaron a tiempo y evitaron que esta paciente hiciera eso. Y así como verán, por más de que Sarah recibía tratamiento tras tratamiento, nunca llegó a mostrar cambios significativos. Ella fue dada de alta en varias ocasiones, hasta que a los 17 años le dieron el alta por última vez. No se sabe si los médicos tomaron esta decisión porque creyeron que Sarah ya estaba bien o porque en verdad pensaban ya que la joven era un caso totalmente perdido. Cuando Sarah volvió a su casa, hizo algo totalmente aterrador. Cubrió las paredes de su habitación con pósters de asesinos en serie. Para muchos, el género del true crime o del crimen verdadero, como se podría llegar a decir en español, es simplemente un género que les atrae, que les interesa, que en general les gusta consumir. Este video tranquilamente podría ingresar dentro de ese género. Pero para Sarah la atracción que ella tenía por el true crime parecía ser algo mucho más oscuro. Estaba desarrollando una obsesión bastante peligrosa hacia este género, que no hacía más que alimentar sus pensamientos más retorcidos. Sarah admiraba a varios criminales, por ejemplo, dos de ellos eran Richard Ramírez y Ted Bundy. Para ella eran más que simples criminales, los veía como algo fascinante. Richard Ramírez, también conocido como el Night Stalker o el acechador nocturno en español, fue un asesino en serie estadounidense que cometió una serie de crímenes horrendos en California entre los años 1984 y 1985. Se le atribuyen al menos 13 asesinatos, 5 intentos, 11 violaciones y 14 robos. Lo que lo hizo verdaderamente aterrador fue la naturaleza aleatoria y violenta de sus crímenes. Atacaba tanto a hombres como a mujeres independientemente de su edad. Es decir, como que no tenía un perfil de víctima específico. Directamente atacaba a quien se le daba la gana, básicamente. Además, Ramírez era conocido por su estilo de ataque sin piedad. Entraba en las casas de sus víctimas durante la noche, las agredía físicamente y las sometía a actos de violencia extrema. Para hacer estos espantosos actos utilizaba una variedad de armas, incluyendo armas de fuego, cuchillos y herramientas contundentes. Quizás fue por toda esta violencia que él ejercía contra sus víctimas que él mismo se terminó apodando Satanás. Ramírez fue finalmente arrestado en 1985, después de que su rostro fuera reconocido en un cartel de Se Busca. Durante el juicio se descubrió que Richard había tenido una infancia marcada por el abuso y la violencia, lo que posiblemente podría haber contribuido en su desarrollo como criminal. En el año 1989, Richard Ramírez fue condenado a muerte. El caso de Ramírez dejó una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos, generando un gran temor y dejando un legado de terror. También planteó preguntas sobre la influencia de la violencia en la infancia y la naturaleza del mal en los seres humanos. Ted Bundy, por su lado, fue uno de los asesinos en serie
más notorios de la historia de Estados Unidos. Se lo acusó de secuestro, violación y asesinato de al menos 30 mujeres a lo largo de varios estados del país, durante la década de los 70. Sus crímenes, al igual manera, se caracterizaban por un alto grado de violencia y manipulación. Pero Ted Bundy se hizo famoso no solo por sus asesinatos violentos, sino también porque tenía una gran capacidad de atraer la simpatía de las personas, sobre todo de las mujeres, ya que Bundy para muchas era visto como un hombre carismático y muy atractivo. Lamentablemente, él utilizó estos rasgos para ganarse la confianza de sus víctimas. Una vez que alguna persona se acercaba a él la secuestraba y la sometía a violencia extrema antes de matar. Bundy fue arrestado en varias ocasiones y en 1979 se celebró su juicio, que terminó siendo uno de los más emblemáticos en toda la historia de Estados Unidos. El hombre finalmente fue condenado a la pena de muerte. Tras varios intentos fallidos de apelaciones, Ted Bundy terminó siendo ejecutado en la silla eléctrica en el año 1989, 10 años después de dictada su condena. El hombre dejó un verdadero legado, y aún hoy sigue siendo objeto de estudio por parte de criminólogos y psicólogos forenses. Sarah no solo idolatraba a estos dos criminales, también se había armado una teoría bastante extraña sobre Jack el Destripador. Según ella, Jack no había sido un hombre, sino una mujer, y esto explicaba por qué nunca había sido atrapado. Sarah decía que nadie sospecharía que una mujer iba a matar a más mujeres. En base a esto, ella comenzó a pensar que si ella misma hiciera lo mismo, nadie sospecharía. En su mente de por sí las mujeres parecían ser mucho menos sospechosas al momento de cometer asesinatos. Esto le empezó a generar a Sarah una sensación de que ella podría tranquilamente salirse con la suya, y esta idea se fue desarrollando cada vez más dentro de su cabeza. A los 17 años, Sarah comenzó su primera relación con un chico llamado León de su misma edad. León siempre había sido un rebelde, no solo desafiaba a la autoridad, sino que además estaba atrapado en el consumo de drogas, con un largo historial de problemas con la ley. No es de extrañar, conociendo esto, que Sarah se sintiera completamente atraída por él. Ella sentía que quería estar con León para siempre, pero mientras más Sarah se acercaba a León, más miedo le generaba a él, porque Sarah con el tiempo le empezó a pedir a León ciertas cosas bastante violentas dentro de la intimidad, ¿no? Ustedes ya saben más o menos a qué me refiero, pero no puedo mencionar las cosas de forma tan explícita. Y estos pedidos comenzaron a asustar a León, y él empezó a pensar que quizás podría llegar a terminar muerto si seguía en esa relación. O sea, ustedes imagínense qué le pudo haber llegado a pedir Sarah a él para que llegara a pensar que lo podía matar o que podría terminar muerto. Llevándose por todo ese miedo, en marzo del año 2021, León decidió terminar con Sarah, y ella quedó totalmente desplomada. Lo que terminó pasando después terminó siendo totalmente impredecible, pero también espantoso. El dolor de Sarah se transformó rápidamente en odio. Ella sentía que odiaba a León, y su rabia la impulsó a inventarse historias para destruir. Sarah comenzó a esparcir en la escuela rumores falsos sobre León. Decía que él la había agredido y que había subido fotos íntimas de ella a internet sin su consentimiento. No obstante, nadie le creyó porque todo el mundo conocía a Sarah y sabían que tenía bastante tendencia a mentir. Además, también conocían a León y sabían que él no sería capaz de hacer algo así. Cuando su intento por arruinar la reputación de León fracasó, Sarah quedó furiosa. En su mente empezó a desarrollarse una idea. Si ella no podía estar con León, lo mataría. Y no solamente a él, sino también a todos los chicos como él, uno por uno. Sarah pensó, puedo utilizar aplicaciones para citas, para así atraer varios hombres a mi casa, prometiéndoles intimidad y allí quitarles la vida. Era un pensamiento bastante oscuro, pero Sarah estaba convencida de que ese era su destino. En abril del año 2021, solo un mes después de la ruptura,
Sarah se dirigió a una tienda de herramientas con una amiga y compró un cuchillo de campamento de 30 centímetros. Después, la joven se pasó horas buscando en internet cosas como: ¿cuánto tiempo tarda alguien en morir si lo apuñalas en el cuello? ¿Cuál es la mejor manera de convertirse en asesino en serie? Incluso también se puso a investigar más sobre asesinos famosos, para ver cómo habían hecho para escapar del radar de la policía durante tanto tiempo. Y entonces, en medio de esa búsqueda, se encontró con Harold Shipman, un médico del Reino Unido que mató a 250 personas usando dosis masivas de una sustancia determinada. Sarah quedó asombrada al leer esto. Pensaba que Shipman era su modelo a seguir. No obstante, ella pensaba que por su propia cuenta podría hacer incluso mejor las cosas. Ese mismo día que encontró a su ídolo, le envió un mensaje a una de sus amigas diciendo: el mayor asesino en serie ha cometido alrededor de 250 asesinatos. Yo voy a hacer más que eso. Ese mismo mes, Sarah creó perfiles en aplicaciones como Tinder y Bumble, pero no utilizaba su nombre real. Se hacía llamar Dominia Cherry. Además, utilizaba una foto de perfil que no tenía nada que ver con ella. Tampoco revelaba su identidad ni ningún tipo de dato personal. En tan solo 3 días, Sarah chateó con 224 hombres. Ella les decía que tenía mucha experiencia ya en la intimidad y que estaba dispuesta a hacer lo que sea. De esta forma, la joven, con la idea de encontrar a sus primeras víctimas, arregló un total de 3 citas con 3 hombres diferentes. La primera cita estaba programada para el día 3 de mayo, y sería con un joven llamado Sam. La segunda sería con un sujeto de nombre Morad. Con él, Sarah tuvo una conversación un poco más inquietante, ya que descubrió que él era profesor y que estaba siendo acusado por acosar a chicas adolescentes por internet, invitándolas a hacer prácticas poco convencionales. A pesar de ese perfil, Sarah arregló encontrarse con él el día 4 de mayo, es decir, al día siguiente de la cita anterior. El tercer hombre era Anthony, quien se había ofrecido para ser el esclavo de Sarah. Ambos acordaron tener un encuentro el día 5 de mayo. Como verán, Sarah había organizado 3 citas diferentes en 3 días consecutivos, con la intención de terminar con la vida de cada uno de esos hombres. Sarah decidió compartir todo su plan detalladamente con una amiga de ella llamada Francesca, a quien le envió un mensaje de voz. Sarah le dijo que una vez que los hombres estuvieran bajo su poder, ella los haría cerrar los ojos, como diciéndoles que tenía una sorpresa para ellos. En ese preciso momento ella planeaba atacarlos con el cuchillo que había comprado unos días antes. La amiga de Sarah, al escuchar este mensaje de voz, pensó en avisarle a las autoridades, pero finalmente decidió no hacerlo. El día 1 de mayo del año 2021, antes de las citas con estos 3 hombres, un sujeto de 38 años llamado Sed se encontró con Sarah en una de las aplicaciones de cita. Sed había llegado de Irak a Alemania y trabajaba como guardia de seguridad. Él era un sujeto común que amaba el fútbol y que mantenía una relación muy sana y cercana con sus hermanos. Él soñaba con formar su propia familia, así que recurrió a las aplicaciones de citas pensando que sería la forma más fácil y rápida de conocer gente. Pero Sed en verdad no tenía ni idea de en dónde se estaba metiendo. Cuando Sed se topó con Sarah en internet, creyó que parecía ser ella una chica madura, muy confiada y atractiva. Sed, muy emocionado, le envió un mensaje a Sarah. Tras conversar un poco, la invitó a salir y los dos acordaron en encontrarse esa misma noche. Sarah solo le puso una condición a Sed, que fuera a buscarla en su auto. La joven le había dicho que ella vivía en una pequeña ciudad y que no había estaciones de trenes cerca. Sed, sin pensarlo, aceptó. Es así como esa noche tomó su auto y se dirigió a su encuentro con Sarah. Una vez que estuvieron juntos, ella lo llevó a una cabaña aislada en medio del bosque, un lugar donde, según ella, sus padres no los molestarían. Antes de bajarse en esa cabaña mientras estaban en el auto, Sarah le mostró en su teléfono una foto a Sed, y mientras él miraba la pantalla muy concentrado, ella sacó el cuchillo que había comprado y se lo apuñaló en el cuello.
Seth, desesperado, intentó defenderse y taparse la herida, pero Sarah en ese mismo momento salió del auto y huyó del lugar. A pesar de lo grave que era la herida, Seth logró arrancar el auto y conducir hasta la carretera, en donde comenzó a intentar pedir ayuda. Unos minutos después, una pareja que de casualidad andaba por ahí, lo vio y decidió ayudarlo. La pareja estaba compuesta por una mujer que era enfermera, quien trató de detener la hemorragia de Seth mientras su pareja llamaba a la ambulancia. La misma, afortunadamente, llegó rápido al lugar y trasladaron a Seth al hospital. No obstante, en el camino entró en coma y 3 semanas después falleció. Por su parte, Sarah, después de huir de la camioneta, se quedó caminando ahí en medio de la nada, descalza y con una expresión de zombie. Además, iba repitiendo: «Soy una asesina, soy una asesina». Mientras estaba en ese estado, un transeúnte, un hombre que pasaba por ahí de casualidad, la vio y llamó a las autoridades, ya que le pareció muy extraño ver a una joven en esas condiciones en ese lugar. Cuando los agentes llegaron, lo primero que pensaron era que Sarah había hecho algo para defenderse de algún agresor, y por eso se encontraba así. Así que los oficiales se acercaron a la joven y le preguntaron si eso era lo que había pasado. Ella contestó algo que dejó a todos sorprendidos. Solo quería cortar la garganta de alguien y ver cómo moría. Esa declaración dejó a todos los detectives extremadamente sorprendidos y horrorizados. Ni ahí se habrían imaginado que ella era la criminal. Pero luego revisaron su celular y ahí todo tomó sentido, ya que los oficiales descubrieron las búsquedas que Sarah había hecho en Internet días anteriores y los mensajes que les había enviado a sus amigos. Por cierto, la amiga de Sarah, Francesca, a quien ella le había enviado ese audio contándole todo su plan, también hizo algunas búsquedas en Internet. Ella quiso saber si podría meterse en problemas por saber sobre un intento de asesinato sin denunciar. Es decir que sí, la amiga de Sarah estaba más preocupada por lo que le podría pasar a ella misma, digamos, que por intentar hacer algo para evitar ese crimen. Me gustaría que me comentaran qué creen que harían ustedes ante una situación así. Me refiero a que qué creen que harían si una amiga, una persona muy cercana, viene y les dice que tiene un plan para quitarle la vida a alguien así de forma súper detallada. ¿Creen que denunciarían a la policía o por ahí no sé, les daría miedo y dudarían? Yo creo que obviamente todos queremos pensar que denunciaríamos, pero también, no sé, hay que ver cómo se pone uno ante una situación así. Por ahí de verdad, no sé, uno se asusta y se choquea o algo así, o incluso quizás te mientes a vos mismo y crees que esa persona te está mintiendo, que no es verdad que va a hacer algo así, no sé. Siento que puede haber muchas reacciones. Coméntenme qué harían ustedes en ese caso. Aunque yo creo que si Francesca se puso a googlear que sabía sobre un crimen y todo, creo que fue porque era consciente de que Sarah en verdad lo iba a hacer. Y nada, y terminó tomando la decisión de ella no hacer absolutamente nada, ¿no? Los oficiales de policía, al descubrir todo esto sobre Sarah, obviamente decidieron arrestarla de inmediato. Después la llevaron para ser interrogada. Varios días después de interrogatorios y de estar en prisión preventiva, los oficiales le comentaron a Sarah la verdad. Le contaron que su víctima, Seth, había muerto en el hospital. Porque claro, recordemos que Sarah, una vez que lo atacó, salió huyendo de la camioneta. No sabía nada de lo que había pasado hasta que los oficiales de policía le contaron. La joven finalmente fue acusada de asesinato en primer grado. Y al igual que sus ídolos criminales, ella parecía estar disfrutando de todo esto. Desde la prisión, Sarah le pidió a su madre que por favor matara a León por ella, su exnovio. Además también le pidió que por favor le pasara dinero para comprarse ropa nueva, ya que quería lucir sexy. Afortunadamente su madre no accedió a este primer espantoso pedido de su hija, pero sí le compró a Sarah un poco de maquillaje, tinte para el cabello y una nueva chaqueta de cuero. Sarah, a pesar de todo, se sentía orgullosa, pues le daba cierta satisfacción saber que al menos había matado a uno. Durante su juicio, ella se apareció con su nueva chaqueta de cuero, fumando y con una actitud bastante despectiva hacia los familiares de Seth. Además, llevaba un pentagrama dibujado en la mano,
al igual que Richard Ramírez. Ella incluso lo mostró ante las cámaras, mientras se quejaba de haber sido atrapada tan pronto. Cuando estuvo frente al juez, Sarah dijo exactamente lo mismo que le había contado a sus amigos, que su plan era matar a un hombre por día. También habló de León y confesó que la ruptura con él había sido el desencadenante de todo. Claro, obviamente Sarah ya estaba obsesionada desde hacía antes con los criminales y los asesinos en serie. Pero el cortar con León, el hecho de enfrentarse al desamor, hizo que se encendiera en ella este deseo de venganza. Ella quería, como les conté, no vengarse de León, sino de todos los hombres como él. Sarah también en el juicio afirmó que León había sido violento con ella, y que incluso había intentado matarla en una ocasión. Pero, una vez más, nadie le creyó. Después fue León a quien le tocó testificar, y en el momento en el cual él empezó a hablar en contra de Sarah, ella perdió totalmente el control. Intentó liberarse de sus esposas y correr hacia él, en un frenesí maníaco. Los oficiales tuvieron que sujetar a Sarah y calmarla para que el juicio pudiera continuar. León entonces así pudo terminar de testificar, y él negó todas las acusaciones y recordó lo inquietante que para él había resultado esa obsesión que tenía Sarah con los asesinos en serie. Como les conté, esas cosas aterraban a León, pero él nunca pensó que Sarah se lo tomaba en serio. Pensaba que simplemente era una obsesión que se le pasaría, no que llegaría a cometer un crimen de verdad. El juez miró toda la situación y para él quedó bastante claro. Era evidente que si Sarah no era atrapada esa noche, iba a cumplir tal cual con su plan. Habría matado a un hombre por día. Sarah, o Domina Cherry, como se hacía llamar en internet, terminó siendo condenada a 12 años de prisión en un centro socioterapéutico. Se tomó la decisión de que ella fuera a este lugar en vez de a una prisión tradicional, porque el tribunal consideró que Sarah tenía problemas de salud mental que requerían de un tratamiento especial. Este caso se dio a conocer ampliamente en Alemania debido a la naturaleza del crimen y al perfil público de Sarah, quien, como les comenté, se promocionaba en sus redes como una especie de dominatrix. Este caso generó o abrió, digamos, un debate respecto a las relaciones BDSM. Ustedes ya saben que no puedo mencionar. Pero bueno, son ese tipo de fetiches, si se quiere decir de alguna manera, en donde una de las partes puede ejercer cierta dominación sobre la otra y hacer una serie de prácticas que, bueno, la verdad, chicos, no puedo mencionar casi nada, pero espero estar dándome a entender. ¿Y por qué se generó específicamente este debate? Porque Sarah, bueno, como les dije, se presentaba ante las redes con este perfil, como el perfil de una mujer que le gustaba hacer esas cosas. Pero siento que decir como que eso llevó a que Sarah terminara siendo una asesina, termina siendo lo mismo que decir que terminó haciendo eso porque le gustaba mucho el género de los crímenes reales. O sea, siento que son cosas que no tienen nada que ver. Ya tratamos, por ejemplo, en otros casos, temas, por ejemplo, relacionados a la música, en donde se decía que una persona a la cual le gustaba la música pesada, heavy metal, lo que sea, podía llegar como a terminar cometiendo crímenes y tal cosa, cuando se sabe que en realidad no tiene nada que ver. A veces ocurren coincidencias, pero yo creo personalmente que si Sarah le gustaba otro género que no era el de crímenes reales, de todos modos iba a terminar haciendo algo malo, porque iba más allá de eso. Era algo totalmente interno en ella, que se iba a desarrollar de igual manera. En la pestaña de comunidad hace unos días les pregunté a los miembros del canal qué opinaban sobre estos temas. Y Carito828 me dijo: creo que para llegar a cometer un crimen ya debe haber una obsesión. Ya es algo patológico y no responde a la influencia que pueda tener el contenido consumido, sino a cómo la mente trastornada lo interpreta. Y opino básicamente igual. Coméntenme qué creen ustedes sobre todo esto y también coméntenme qué opinan ustedes sobre la sentencia que finalmente terminó recibiendo Domina Cherry o Sarah, como la quieran llamar. ¿Creen que fue justa o piensan que tendría que haber ido a una prisión normal con más años de cárcel? No lo sé, obviamente 12 años son muy poco, pero le dieron eso, creo yo, porque se terminó determinando que ella necesitaba un tratamiento psiquiátrico quizás más específico y que no estaba apta para ir a una prisión normal. Si quieren dejar en el futuro sus opiniones sobre otros casos que vaya a presentar, recuerden que pueden hacerse miembros del canal por el monto mínimo. Por ahora, solo para miembros.
Capaz esté dejando algunos para público en general, pero bueno, le quiero dar como ese pequeño beneficio extra a los miembros del canal también. Y hablando de miembros, antes de despedirme les voy a mandar un saludo a todos ellos, quienes son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura, Elena Garrido, Jacqueline Castellanos, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL y Carito828, obviamente, quien hizo el comentario. Un beso enorme, muchas gracias a todos ustedes por apoyar este proyecto. Por mi parte, esto fue todo por hoy. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. En pantalla les van a estar apareciendo todas las cosas que siempre les aparece, información sobre mis redes sociales y demás. Y yo por mi parte me despido. Un beso enorme a todos. Muchas gracias por verme, por escucharme si así fue el caso. Y yo los veo la próxima en la siguiente historia.